Consecuencias. El Holocausto es considerado uno de los crímenes más atroces de la historia. La comunidad internacional creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para prevenir futuros genocidios. Se estableció el Estado de Israel en 1948 como hogar para los judíos. Etapa principal del Holocausto, 1941 a 1945. Los guetos. Los judíos son confinados en guetos en Polonia y otros países ocupados. Deportaciones. Los judíos son enviados a campos de concentración y exterminio. Cámara de gas. Se utilizan para asesinar a los judíos de manera masiva. Auschwitz. El campo de concentración más grande y notorio, donde murieron alrededor de 1 millón de personas. Los grupos más afectados fueron los judíos, los gitanos, las personas con discapacidad, los homosexuales, los prisioneros políticos y los sinti y romaníes. Influencias históricas y culturales. Primero, antisemitismo cristiano. La Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas habían promovido el antisemitismo durante siglos, lo que creó un clima de hostilidad hacia los judíos. Programas y persecuciones. Los judíos habían sido objeto de violencia y persecución en Europa durante siglos, lo que contribuyó a la normalización del odio hacia ellos. Nacionalismo alemán. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y la humillación del Tratado de Versalles crearon un sentimiento de resentimiento y búsqueda de culpables que los nazis dirigieron hacia los judíos. También habían factores personales, experiencias tempranas de Hitler, que creció en un entorno de antisemitismo y tuvo una experiencia negativa con los judíos en su juventud, e influencia de otros. Hitler se inspiró en las ideologías y figuras como el antisemitismo Houston, Stewart Chamberlain. Objetivos políticos. Unificación nacional. Hitler utilizó el antisemitismo como una herramienta para unificar a los alemanes detrás de su régimen. Eliminación de la oposición. Los judíos fueron vistos como una amenaza potencial para el régimen nazi, ya que muchos eran intelectuales políticos y activistas que podían oponerse a Hitler. Es importante destacar que no hay justificación para el odio y la violencia hacia cualquier grupo étnico o religioso. La motivación detrás del odio de Hitler hacia los judíos es compleja y multifacética, pero se puede resumir en los siguientes puntos: las ideologías nazi y las teorías raciales. Antisemitismo. Hitler y los nazis creían que los judíos eran una raza inferior y que su presencia en Alemania y Europa era una amenaza para la pureza racial ariana. La teoría de la conspiración. Creían que los judíos controlaban la economía, la política y los medios de comunicación y que estaban detrás de una supuesta conspiración para dominar el mundo. Nacionalismo extremo. Hitler quería crear un Estado nazi puro y fuerte y veía a los judíos como un obstáculo para lograrlo. Importancias de recordar. Evitar la repetición de la historia, honrar a las víctimas y sus familias, promover la tolerancia y la educación contra el odio y la discriminación. El Holocausto es un recordatorio trágico de la importancia de proteger los derechos humanos y combatir la intolerancia.